Hola, mucho gusto. Mi nombre es Silvia Andrade y soy planificadora y gestora de proyectos digitales en nuestra agencia de A la Par. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo ser productivo en mi vida universitaria. Cuando hablamos de productividad, nos referimos a esa capacidad de hacer mucho más en menor tiempo. Ahora, es muy difícil la productividad, lo sabemos, porque requiere hábitos y requiere una organización previa. Sin embargo, no es imposible. En nuestra vida universitaria nos encontraremos con esos momentos para poder ser productivos y nosotros vemos cómo a lo mejor se nos van acumulando las cosas y decimos, esto tiene una lista interminable de tareas, pero no, la productividad la podemos alcanzar, no es imposible. Ahora, podemos estar rodeados cuando ya estemos en nuestra vida universitaria de miles de actividades, materias, tareas, proyectos parciales, entregas, reuniones, pero nada es imposible. Hoy no te vengo a hablar de cómo el tiempo no nos abunda, de venirnos a quejar y a decir, ok, yo no tengo tiempo para hacer esto, no sé hacerlo, mi vida es un caos. No. Hoy te vengo a hablar de cómo ser productivo y sacarle el mejor provecho a tu vida universitaria. Hablaremos de 3 puntos importantes. Te daré tips de cómo ser organizado con tu tiempo, con tus métodos, con nuevos métodos de organización, que puedas identificar cuál es el tuyo para que tú puedas ser mucho más productivo y además herramientas muy útiles. Empecemos. Primero hablaremos sobre la organización y tips de cómo lograrlo. Te preguntarás primero, ¿qué es? ¿Qué es la productividad? ¿Qué es la organización? Pero antes de definir qué es la organización, vamos a ponernos en una situación. Pensemos, se viene semana de parciales. Solo sabemos que tenemos claro 2 cosas. Que tenemos que lograr un objetivo, y ese es el qué, y es pasar todos los exámenes, pasar nuestras materias, y también tenemos claro que tenemos herramientas. ¿Qué cosas? Esto es, por ejemplo, ¿con qué? Nuestras herramientas. Tenemos claro que tenemos el objetivo y las herramientas. Tenemos como herramientas nuestras agendas, nuestros cuadernos, nuestros apuntes, pero no tenemos claro el cómo. ¿Cómo voy a llegar del punto A al punto B? ¿Cómo voy a lograr hacer que mi objetivo de pasar la materia al final del ciclo pueda hacerlo con los apuntes? Y esto es el cómo. Y aquí es cuando hablamos de la organización. Eso es la organización, que necesitamos entender el cómo lograr las cosas. Ahora, vamos a ver algo muy importante, que la organización requiere un cambio de mentalidad. Y no solo por dentro, sino por fuera. Entonces vamos a hablar de la organización in and out. La organización se da en 2 vías, hacia adentro y se da hacia afuera. Cuando hablamos de hacia adentro, primero significa que requieres de un cambio de mentalidad. Vas hacia una nueva etapa, imagínatelo, un nuevo inicio. La vida universitaria es un nuevo mundo por descubrir. Ya no tienes a nadie como lo era en tu etapa estudiantil en el colegio, ya no tienes a nadie que está detrás diciéndote, haz esto, no tienes un timbre que te está indicando, ok, ya terminó el recreo, es hora de entrar, no tienes maestros que están encima tuyo, no, estás solo eres tú. Tú debes aprender a organizarte por ti mismo, ser productivo y ver resultados. Por ello la organización, para que tú puedas hacerlo desde una vía hacia adentro, debes cultivar ciertas cosas. Primero, fuerza de voluntad. Segundo, disciplina. Tercero, orden. Cuarto, persistencia. Y por último, número 5, hábitos. Debes lograr tener estos buenos hábitos. Ahora, cuando hablamos que la organización viene también desde una vía hacia adentro, también tenemos hacia afuera. Y es este segundo lugar en donde necesitamos reflejar esa organización en nuestro entorno. No solo se trata de tener un cambio de mentalidad, sino también el poder tener un cambio en nuestro entorno, porque nuestro entorno nos motiva a ser disciplinados. El orden nos motiva a tener ese buen hábito, a sentirnos bien, a sentirnos motivados, con ganas. La persistencia, por ejemplo, todo eso nos ayuda
nuestro entorno a sentirnos bien. Ahora, ¿cómo te organizas hacia afuera? Primero, hazte de tus herramientas una pizarra, como por ejemplo, a mí me encantan las pizarras, tener agendas, tener cuadernos, cuadernos de anotaciones, herramientas que te faciliten organizarte. Ahora, también cuenta con un buen escritorio, un cuarto iluminado, un espacio en donde tú te sientas súper bien, en donde sientas que puedes fluir, las ideas fluyen, en donde te permitas esa concentración, un lugar, un espacio asignado en donde tú te sientas cómodo. Ten un escritorio, no lo hagas en la cama, no estudies en la cama, ese es un gran error. Hazlo con un escritorio, dedica un espacio. Ahora decora, ¿por qué no? Tienes personajes favoritos, tienes colores favoritos, te encantan las plantas, decora tu lugar de espacio. Hazlo, eso también te va a ayudar a motivarte. Mantén algo que te inspire. Muchos pueden trabajar con música, otros pueden trabajar viendo algún paisaje, por ejemplo, situarte en un cuarto en donde tú estás viendo todo lo de afuera y tú ves el paisaje, es muy, muy lindo, súper lindo, pero siempre mantén algo que te inspire para que tú puedas fluir mejor en tu productividad y esto te ayude a ser más organizado. Quita todo distractor. Televisión, cama, no tengas, como te mencionaba anteriormente, no tengas tu cama como escritorio. Eso de estar viendo televisión y estar estudiando, eso no es compatible. Eso es muy difícil de lograrlo, es un distractor demasiado grande. Quita todo distractor. Hasta incluso puedes poner afuera, cerrar la puerta y poner afuera esos rótulos que dice no interrumpir. O sea, eso cuando entra tu mamá, entra tu papá, entran tus hermanos, abren y cierran, eso también te distrae. Quita todo distractor y así tú lograrás ese cambio de mentalidad hacia adentro y un cambio hacia afuera también en tu organización y ser más productivo. Ahora, otro punto también muy importante que tú crees, y muchas veces nosotros, pues la mayoría nos sentimos culpables, y es el descansar. Y aunque no lo creas, el descanso es parte de ser organizado y lograr mayor productividad. Descansa sin culpa. Parte de ser organizado es poder incluir a tu tiempo un espacio para descansar. Aunque no lo creas, el descanso te hace mucho más productivo. Te permite reactivarte, meditar, reflexionar sobre tus prioridades, reflexionar sobre aquello que no te permite avanzar. La vida universitaria es estresante, desde ya les anticipo. Muchas tareas, muchas actividades, la presión de pasar materias, ciclos e ir adelante avanzando. Pero el estrés, todo eso que nos llena y nos absorbe en la vida universitaria, solo se puede desalojar descansando. Necesitamos descansar y para asegurarte esos descansos, procura siempre, primero, incluir en tu agenda de actividades diarias el descanso. Tómalo en cuenta. Segundo, asigna un tiempo para descansar. Haz bloques de 10 a 15 minutos unas 4 veces al día. No está nada mal. Hazlo. Tercer lugar, mantén un lugar designado para descansar. Como hablábamos, tienes tu escritorio para trabajar, también tienes un sofá o un lugar o incluso tu cuarto. Te desconectas 10 minutos y te vas a descansar a tu cama. Pero hazlo, mantén un lugar designado. Aquí te digo lo contrario, no te quedes dormido en el escritorio, sino asigna un espacio, un lugar. Y por último, respeta ese tiempo, respétatelo. Tú mismo lo decides, entonces respeta tu tiempo, tu propio tiempo para descansar. Tienes que hacerlo. Por último, te dejo 5 tips. 5 tips de organización que no deben faltarte. Anótalos para que siempre los practiques. Número 1, haz tiempo para organizar tu tiempo. Parece redundante, pero no, es cierto, necesitamos hacer tiempo para ordenarnos. Si no, vamos a fallar con nuestra productividad. Define tus objetivos. Segundo, define tus objetivos. Tercero, organízate una noche antes.
No lo dejes para el mismo momento, hazlo una noche antes, organízate, enlista tus actividades del día, de la semana, haz una lista, define prioridades, lo que debes sacar primero, lo que puede esperar después, lo urgente, o sea, todo eso tú debes hacerlo y planificarte una noche antes. Cuenta con una agenda o un cuaderno de anotación para tareas y actividades, hazlo, porque esto te va a ayudar a que no olvides las cosas. Es importante tener estas herramientas. Y por último, encuentra un método de organización. Cada quien tiene una forma de organizarse y de hacer las cosas. Entonces es importante que tú puedas trabajar en encontrar tu método de organización. Ahora, ya una vez que has comprendido cómo logras la productividad por medio de la organización, vamos entonces a ver esos métodos. Y hoy te voy a hablar de 2 métodos. Primero, vamos a encontrar nuestro método de organización adecuado. No todos nos organizamos de la misma manera, como ya lo habíamos hablado. A algunos se nos facilita más un método, a otros alguno diferente. La clave está en encontrar cuál es el que se acopla a tus necesidades de organización y el que mejor se te facilita. Veremos entonces 2. Vamos a hablar del primero. Es el método Pomodoro. Para los que gustan de la cocina, entenderán a qué me refiero. Pomodoro es una forma de cortar el tomate. Y así es este método. Te enseño una forma de cómo cortar por bloques tu tiempo. Es un método de organización que te permite optimizar el tiempo dedicado a una actividad. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Lo haces a través de pausas, dividiendo tu tiempo en 4 estaciones. Imagínense, tal cual como se corta el tomate, en 4 pedazos. Así manejas tu tiempo. El paso a paso, ¿cómo lo hacemos? Primero, escoges la actividad a realizar. Supongamos estudiar para un parcial, ¿ok? Tú sabes que tienes toda la mañana para estudiar un parcial. 2. Programas tu alarma para 25 minutos, ya sea en tu celular, ya sea en tu tablet o incluso con una alarma análoga en donde tú puedes hasta apretar y sabes que va a sonar dentro de 25 minutos. Te dedicas a esa actividad sin interrupciones y sin parar durante esos 25 minutos. Es decir, estudias para tu parcial 25 minutos sin parar. Luego tomas un descanso de 5 minutos y ahí has terminado un pomodoro, es decir, un bloque, un pedazo del tomate, por así decirlo. Terminas un bloque. Luego inicias de nuevo otros 25 minutos y sigues estudiando sobre ese parcial. Descansas 5 minutos y terminas tu segundo pomodoro. Y así vas haciendo 4 pomodoros. Ahora, has estudiado toda la mañana, estudiaste el parcial, pero tú puedes hacerlo también con actividades diversas, actividades pequeñas, puedes utilizarlo. Supongamos, necesitas una reunión, es una actividad. Necesitas pasar en limpio alguna clase, es otra actividad. Necesitas estudiar para un laboratorio, tercera actividad. Y por último, a lo mejor necesitas ordenar tu escritorio para organizarte pues mejor con las tareas. Cuarta actividad. ¿Qué es lo que vas a hacer? En el primer pomodoro, los primeros 25 minutos, tú te reúnes, descansas 5, en los otros 25 minutos, el segundo pomodoro, tú pasas en limpio la clase, descansas. Luego en el tercer pomodoro, tú ya trabajas sobre el estudio de laboratorio. Tercer pomodoro y descansas. Y por último, tú ya haces habíamos mencionado que ibas a trabajar en ordenar el escritorio. Entonces ya tu último pomodoro, tú te dedicas a ordenar tu escritorio. Si te fijas, son 4 pomodoros en donde has hecho diferentes actividades. Cuando tú terminas las 4 estaciones, descansas de 20 a 30 minutos, pero descansar de verdad. Descansas y luego inicias otro ciclo de 4 pomodoros. Y así es como tú avanzas con este método de organización. Ahora, veamos otro método.
Este es el método Kanban. ¿Qué es? Es un método que registra tareas y acciones como parte de un flujo de procesos aplicado a través de simbologías visuales que te garanticen que una actividad se está realizando. Cuando nos referimos a simbologías visuales, en su mayoría son post-it o etiquetas o tarjetitas que te ayudan a poder situarlas y situar cómo vas avanzando en esa actividad. ¿Cómo funciona? Creas tarjetas o cartones situados en un lugar visible. Tienes que hacerlo en un lugar visible, ya sea en tu cuarto, en tu escritorio, en tu oficina, donde sea que estés en casa. Cada tarjeta representa una microactividad dentro de una actividad mayor. Supongamos siempre el tema del parcial. La idea es que el parcial, tú sabes que conlleva, la realización de un parcial conlleva muchísimas mini actividades. Entonces, si tú puedes lograr registrar el proceso de cada mini actividad para lograr tu objetivo mayor, que es el estudiar el parcial, para el parcial, lograrás entonces motivarte, y el hecho de estar viendo las tarjetas en ese lugar que has asignado te permite a ti motivarte. Tú te sientes más cómodo y puedes concentrarte mejor e inspirarte para seguir trabajando, porque ves que vas avanzando, que estás siendo de hecho productivo. Entonces, tú lo que haces, el paso a paso, asignas ese lugar visible, armas una lista de tus más grandes actividades. Por ejemplo, el tema del parcial. Tú haces esa lista del parcial. ¿Cuáles son esas actividades para el parcial? Estudiar, anotar, ver el libro. Por ejemplo, si tienes un libro, leer el libro, ver tus anotaciones. Supongamos entonces, otra actividad que tú puedas tener con relación al parcial es pasar en limpio de nuevo, algo que te compartieron algún compañero, etc. Cuando tú tienes toda esta actividad y las microactividades, tú las anotas en tus tarjetas. Al tenerlas y las desglosas, vas a ver cómo tú vas cumpliendo por cada etapa, cómo vas avanzando. Cuando me refiero a etapas es que vas a dividir en 3 etapas. La primera etapa es por hacer, la segunda etapa es haciendo y la tercera etapa es hecho. Entonces, si tu macroactividad es estudiar para el parcial y tienes todas estas microactividades, tú ya sabes en qué etapa va, por ejemplo, el tema de pasar en limpio los cuadernos y las anotaciones. Lo puedes colocar haciendo, porque en ese momento estás trabajando sobre eso. Pero tenés pendiente leer el libro, ese está en por hacer. Pero a lo mejor en hecho, en la etapa de hecho, ya está listo el tema de, no sé, dime tú, la lectura de algún cuaderno que tengas específico o algún folleto. Eso ya lo hiciste. Entonces, cada una de estas micro tareas, tú ves cómo se te facilita, que tú vas viendo el proceso y que se va realizando. Coloca todas estas actividades. Luego, tú vas a lograr sentir que te vas organizando mejor y que vas avanzando para lograr ser más productivo. Ahora, quiero compartirle 3 herramientas. Por último, hablamos que vamos a ver 3 puntos. Recapitulando, el primer punto hablamos sobre la organización. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Segundo punto, hablamos sobre los métodos de organización. Y aquí es donde ya vimos 2. Y por último, hoy como tercer punto, vamos a hablar sobre esas herramientas digitales que te pueden ayudar a ser más organizados. Hay herramientas en línea e incluso adaptadas para aplicaciones móviles que te pueden ayudar mejor. Si no eres mucho de andar anotando, yo sí lo soy. Yo soy mucho de utilizar pizarras, de utilizar cuadernos, agendas. Pero también hay herramientas digitales que tú las puedes andar en tu computadora, en tu móvil o en una tableta. Vamos a hablar de estas 3. La primera es Evernote. Hablemos de Evernote. ¿Qué es? Es una herramienta que la puedes encontrar vía web y también vía aplicación móvil que te permite tomar anotaciones y organizar tareas para que no las olvides y las realices. ¿Cómo funciona?
Una vez registrado o descargada la aplicación, escoge cómo quieres usarlo, si para el hogar, si para el trabajo, para la universidad. Obviamente, debes escoger para la universidad. Dentro encontrarás bloc de notas, lista de tareas pendientes, espacios para archivar, imagínate, enlaces, fotografías, videos, audios, correos y más. Es como tener una agenda en tu celular. Es increíble. Segunda herramienta, ¿cuál es? Trello. Es una herramienta web o app también que te permite controlar procesos de proyectos grandes. Funciona muy parecido al método del Kanban, el que acabamos de ver. ¿Cómo funciona? Cuentas con tableros que puedes nombrarlos según las áreas de trabajo. En tu caso pueden ser materias, por ejemplo. Y divides estos tableros en etapas, al igual que el método Kanban. Por hacer, haciendo y hecho. A medida vas avanzando en tu proyecto, puedes ir moviendo esas tarjetas. Cada tarjeta te permite describir detalles de la microtarea, como por ejemplo asignar roles, fechas de entrega, adjuntar documentos, etc. Es una herramienta increíble para trabajar en grupos. Por último, vamos a hablar de una herramienta que a lo mejor ya han escuchado muchos, pero no sabían que podían utilizarla y de manera potencial sacarle provecho. Y es Google Calendar. ¿Qué es? ¿Quién no ha escuchado de Google? Esta herramienta cuenta con un espacio para que puedas agendar actividades a través de un calendario. Puedes darle seguimiento y distribuir por colores para una mejor visualización. Supongamos siempre el tema de las materias. Puedes asignarle un color a cada materia y tú saber que sobre ese estás trabajando en ese momento. Se acopla muy bien al método Pomodoro, en donde tú distribuyes por tiempo cada materia o cada actividad o cada asignación. Le das colores y tú vas viendo cómo la línea de tiempo, porque tiene incluso una línea que va corriendo durante todo el día, que te va recordando que estás trabajando sobre esa y cuál es la que sigue dentro de 10 minutos, qué actividad. Entonces lo bonito es que tú puedes ir asignando esas actividades y trabajando en función de este método, el método Pomodoro, asignando 4 estaciones de tiempo de trabajo. Creas unas actividades, las coloreas, asignas e incluso sincronizas con tus otros dispositivos. ¿Qué podemos concluir? Número 1. Ser productivo es posible. Todo está en organizarnos. La organización de nuestro tiempo solo se logra a través de la construcción de un buen hábito. Generemos hábitos saludables de organización. Y por último, debemos encontrar nuestro propio método de organización. Empieza a trabajar desde ya en el buen hábito de la organización. Verás cómo vas a lograr ser productivo y mejorarás en tu vida universitaria, alcanzando todos tus propósitos. Ha sido un gusto poder platicar con ustedes hoy acerca de cómo ser más productivo en tu vida universitaria. ¡Chao!